Sí, estaba diciendo que yo felicito al Ateneo Republicano de Andalucía porque como conferencia inaugural de esta nueva jornada, de esta nueva temporada que comenzamos, ha tenido, yo creo, el acierto de traer un debate de una enorme enjundia que a nadie se nos escapa, que es un poco la relación, la constitución de un nuevo modelo de convivencia entre los españoles, entre las diferentes nacionalidades, y ver cómo se inserta Andalucía dentro de ese marco. Por lo que yo conozco del profesor Arenas, que es un extenso conocedor no solamente de la historia de España, de la historia de Andalucía y de la historia económica y de las estructuras económicas de Andalucía, creo que él va a hacer un pequeño recorrido, especialmente a partir de la Primera República, para inmediatamente aterrizar un poco en la actualidad y en el debate que nos atañe a todos y a todas las que estamos aquí, ¿no? No me quiero extender más. La idea es que tengamos una ponencia marco para posteriormente poder debatir, poder cuestionarnos, ¿no? De alguna forma nosotros mismos y entre nosotros, ¿no? Entre nosotras. Y bueno, decirles simplemente que me parece un acierto. Espero que este tipo de conferencias, de marcos para abrir, para analizar y para saber aterrizar el momento en el que estamos, pues que sea una continuidad a lo largo de esta nueva etapa, ¿no? Que comienza hoy, día 3 de octubre. Muchísimas gracias y tiene la palabra el profesor Arenas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Por venir a escucharme. Gracias al Ateneo Republicano, en especial a Sebastián Martín, que pues, me pidió que interviniera aquí y gustosamente pues, he accedido. He titulado la charla, espero que no sea larga, aunque intentaré resumir lo posible. Ayer y hoy, ¿no? Andalucía, ayer y hoy. Ayer, ¿cuándo fue ayer? Ayer sabéis perfectamente que se cumple en este año el 150 aniversario de la Primera República. Por tanto, era obligado referirse a ella. Quizás sea menos conocido que la Primera República, sabéis que duró solo 11 meses, que tuvo 4 presidentes, que por aquello de la brevedad de su recorrido, pues merece poca atención en los libros de historia, quizás también porque aquella fue una república andaluza, con lo cual menos recorrido, obviamente, ¿no? Y diré por qué después, porque digo que aquella fue una república andaluza mucho más que la segunda. Aquella andadura empieza en febrero del año 1873. En mayo ya hay unas elecciones generales a Corte Constituyente, una constitución que se redactó, pero que no terminó de proclamarse por la propia brevedad de la República, que en esas elecciones de mayo el 90,34% de los votos fueron al Partido Republicano Federal, estoy hablando de Andalucía, ni de Sevilla, de España, el 90,34%, y que el partido que estaba urdiendo la conspiración con la República, el Partido Alfonsino, que dirigía Cánovas del Castillo, sacó el 0,78%. Me interesa que vayáis haciendo comparaciones respecto a situaciones posteriores e incluso presentes, ¿no? O sea, aquel partido que terminó gobernando largamente durante lo que se llama la Restauración, sacó en el año 73 el 0,78%, el partido de la derecha. Por tanto, tuvo que apoyarse en fuerzas parapolíticas, militares, eclesiásticas, oligárquicas, para acabar con aquella república que, como he dicho antes, llamaremos la República Andaluza. Y diré por qué. El 1 de junio, una vez que han celebrado las elecciones, Pi Margall es presidente de la República y las Cortes declaran que el Estado español será una república federal. No una república unitaria, sino una república federal.
Y ahora empieza una historia que no sé si conocéis, ¿no? Pues a mediados de junio hay un movimiento en Andalucía, hay movimientos en el que ciudades y pueblos se declaran cantones independientes dentro del Estado andaluz, entre ellos Sevilla. Pi Margall, pues para evitar las confrontaciones con el ejército y confrontación entre el ejército y las milicias populares, las milicias ciudadanas, pues está realmente alarmado. No solamente Pi Margall, también muchos periódicos de... Nosotros éramos los separatistas de la época, ahora llamamos separatistas a unos años. Nosotros éramos los separatistas de aquel entonces. Pi Margall escribe al alcalde, al regidor que se decía entonces: para esto, porque España se va a romper, ¿os suena? España se va a romper por los andaluces para esto. Entonces, bueno, pues los republicanos federales andaluces, pues digamos que apartan esa iniciativa cantonal, acuerdan esperar a que haya una constitución, a que se declare una constitución federal, y acuerdan parar todo ese proceso. En ese proceso hay pueblos como Sanlúcar de Barrameda que ya llegan a gobernar el cantón durante un mes, están organizando la vida de la población, entre otras cosas la temporada de verano, estamos en junio, y entre otras de las medidas es pues una palabra que se va a repetir, que se repetía y que se va a repetir a lo largo de estos tiempos, que es el reparto. Y diré por qué, el reparto. O sea, el cantón ya está organizando, haciendo municipalismo. Pero en fin, todo aquello se para a la espera. Pero Pi Margall dimite el 18 de julio del año 73 y ya no hay más espera. El cantonalismo andaluz se desboca en todas muchas poblaciones de Andalucía, se declara cantón dentro del Estado andaluz, dentro de la Federación Española. Cuando hablo de Estado, es el Estado tal como se entendía entonces, dentro de la Federación Española. Ya, pues, el nuevo presidente, Salmerón, ya no practica esa política atentista respecto a los cantones andaluces, manda al ejército, al general Pavía, que poco tiempo arrasa todo el movimiento cantonal. En Sevilla, por ejemplo, hay una pelea, una guerra entre milicianos y militares que dura 5 días, a finales de julio del año 73. De esa batalla, de esa guerra entre milicianos y militares, hay, dentro de las tropas civiles, hay 200 muertos, 400 heridos y 4.000 detenidos. De tal manera que el cónsul, ya sé que son anécdotas, entonces hay que ir de alguna manera explicando, ¿no? El cónsul de Francia, el Monsieur Tobochon, escribe una cosa, es la Comuna de París había sufrido su segunda derrota en la ciudad de la Giralda. Escribe él un informe a París. Esto para él era una comuna, la comuna, ¿sabes lo que era la comuna parisiense? De la primavera del 73, donde el pueblo, pues frente al imperio y frente a los alemanes, toma las armas y gobierna París y pretendidamente Francia en aquella época hasta que son derrotados. Cae Sevilla, caen los demás y Cartagena queda ahí un poco al margen, y hay pequeños focos de resistencia cantonalista del Estado andaluz en Andalucía. El último de esos es de Peñaperros, en Jaén, y hay un documento que quiero leer despacio, que se hace público el 21 de septiembre del año 73, y que dice, un comunicado, una octavilla: en Despeñaperros, histórico e inexpugnable baluarte de la libertad, se enarboló ayer la bandera de la independencia del Estado andaluz. Terminemos pues nuestra obra, completemos la regeneración social y política, formemos nuestro ejército federal, elijamos nuestros cantones,
elijamos nuestra asamblea. Y sigue, y termina, viva la soberanía administrativa y económica del Estado de Andalucía. Ese fue el canto del cisne digamos, del cantonalismo, del federalismo andaluz. Ahí termina para Andalucía la primera república, después tendrá otro presidente, después vendrá otro general, el mismo Pavía, el que estuvo aquí, acabará con la primera república, después vendrá otro general, etcétera, etcétera. La pregunta, y esta anécdota que estoy contando es, ¿cómo se explica? ¿Qué siroco le dio al andaluz para ser separatista? Hoy somos muy españolistas, quizás, ¿no? Entonces, para ser separatista, ¿qué problema había? Y el problema es... El problema era el siguiente. Andalucía se convierte en la vanguardia del federalismo español. Repito, vanguardia del federalismo español. Antes, mucho antes, que el padre, el supuesto padre del federalismo, que es el catalán Pi Margall. Entre otras cosas, es antes y es un federalismo distinto. Es un federalismo que parte de abajo arriba y no, como quería Pi Margall, de arriba a abajo, mediante pactos de Estado, por parte de las cúpulas dirigentes, etcétera, etcétera. El nuestro era un federalismo municipalista o cantonalista, que es lo mismo. ¿Y eso de qué viene? Viene pues por un doble expolio, una doble frustración de Andalucía. La primera, hay que irse 20, 30, 40 años más, 50 más para atrás. Es el momento en el que las repúblicas iberoamericanas se hacen independientes. La solución que España, el Estado español, Fernando VII y los que le siguen, optan para abordar aquel movimiento independentista es la guerra. Frente a esa posición belicista en Andalucía, básicamente la Bética, básicamente Cádiz, que como sabéis tenía intereses comerciales seculares con América, se oponen a eso. Lo que quieren es un reconocimiento de las nuevas repúblicas, hacer una nación iberoamericana, el reconocimiento de la república y mantener los contactos comerciales que hay con América. Obviamente esa posesión no solamente es desoída, sino que también a los gaditanos y a los sevillanos digamos se les tachan de la quinta columna del independentismo americano en España. Hay esfuerzos por parte de Sevilla, de Cádiz sobre todo, para acabar con aquella guerra, y es el levantamiento de Riego en 1820, pagado por los comerciantes, la burguesía gaditana básicamente. Pero además después, voy saltando un poco, hay otro momento frustrante, y es que, bueno, ya que no habéis querido mantener esa especie de Commonwealth, ¿no? Imaginaros cómo hubiera cambiado la historia de España, ¿no? Cómo hubiera cambiado la historia de España si en vez de enfrentarse a nuestros, de son la madre patria, los hijos patrios, ¿no? En vez de enfrentarnos a ellos, hubiéramos llegado a un acuerdo con ellos. La historia española ha cambiado radicalmente de lo que es hoy, radicalmente. Pero no basta ahí, Ahí está, bueno, ya que hemos perdido el comercio que se perdió radicalmente en esa época, ya hemos perdido aquella oportunidad, seamos por lo menos librecambistas. Es decir, abramos las fronteras españolas para que entren los productos de fuera y nosotros podamos vender y seguir comerciando, seguir prosperando con el comercio libre. Segunda frustración. No, España será proteccionista, incluso prohibicionista. ¿Por qué? Porque así le interesa a los cerealeros castellanos, así le interesa a los aceleros vascos, así le interesa a los fabricantes textiles catalanes y así le interesa también a algunos andaluces señoritos que tienen grandes extensiones para vender su trigo, su aceite de forma protegida.
segunda frustración. Y a esa frustración de las clases medias, y clases medias, clases medias ilustradas, hay otra gran frustración, que es el producto de la reforma agraria liberal. La reforma agraria que se concreta, los que eran antes señores de la tierra, señores jurisdiccionales, señores de horca y cuchillo en cada uno de nuestros pueblos, ahora los vamos a convertir en propietarios de pleno derecho. Van a perder sus atribuciones jurídicas, pero van a conservar la propiedad y a través del caciquismo van a seguir controlando, etcétera, etcétera, porque esa historia la conocéis todos si sois de pueblo. Por un lado. Por otro lado, las desamortizaciones. ¿Desamortizaciones de qué? Pues de los bienes eclesiásticos, pero también de los bienes públicos que son usurpados, que son expoliados, de los bienes públicos de los ayuntamientos, de los municipios, que como España está en guerra, siempre ha estado en guerra, y siempre el Estado español ha estado siempre en un déficit presupuestario, es una bancarrota, una quiebra absoluta, pues aquel sueño liberal de repartir la tierra que tenía Flores Estrada y algún otro se quiebra, vamos a dar la tierra a quien pueda pagarla. Con lo cual tenemos un gran expolio de lo que era de todos, va a ser ahora de unos cuantos. Con lo cual imaginaros la indignación, la frustración de los campesinos andaluces que se ven de la noche a la mañana o a lo largo de los años, pues privados de aquello que era suyo, que les servía pues para correr madera, para tener su ganado allí, por pequeñas rosturaciones, para servirse lo que es común, de forma absolutamente organizada, que no era caótico, los pueblos lo organizaban a su manera, para que todo el mundo tuviera aprovechamiento de lo comunitario, de pronto eso desaparece. Así que tenemos esa doble frustración. De tal manera que el federalismo andaluz, cantonalista, municipalista, pues es el producto de una alianza de clase entre dos frustraciones, entre las clases medias frustradas, liberales, por lo que he dicho antes, y de las clases populares, como estoy diciendo ahora. Pero, eso pudo quedar en los libros, pero hay bastante más. Desde los años 20, en los momentos en que hay una cierta liberalización de la política española, en Andalucía se convierte en una panoplia de juntas revolucionarias. Las principales ciudades andaluzas, juntas revolucionarias que se oponen al gobierno de Madrid, que no quieren ver ni en pintura a un gobernador o un jefe político, como se decía entonces, que venga por Madrid. Incluso no quieren ver a un militar, se echan a los militares nombrados por Madrid. Nosotros, esa junta revolucionaria, se gobierna autónomamente, son por tanto un anticipo de ese cantonalismo de lo que yo he hablado antes. ¿Y eso cuando ocurre? Pues muchas veces, el año 20, el año 35, el siglo XIX, 36, 54, 68, cada vez que hay una oportunidad democrática, más liberal, menos conservadora, de organizar la vida del país, ahí están las juntas andaluzas para oponerse a Madrid. Cuando mejor se nota esa ruptura es a partir de septiembre del 68, cuando se echa la revolución llamada gloriosa, ellos sabrán por qué llaman gloriosa, se echa a Isabel II. En ese momento también aparece junta revolucionaria que empiezan desde el primer momento a tomar decisiones de Estado, como Cádiz, como Málaga, como Almería, como Granada, como Huelva, como Sevilla, empiezan a decirle a los militares que han ganado aquella supuesta revolución gloriosa al gobierno provisional que nombran, presidido por Serrano con Trin como ministro de los pagos de la gobernación,
¿Cómo le están diciendo a estos madrileños cómo tiene que gobernarse España? Y bueno, pues Cádiz se le ocurre algo, pues, lógicamente, es bajar los aranceles. Lo primero que dice, no, los aranceles en España tienen que caer un 33%. En la España proteccionista. Haciendo amigos, están haciendo amigos. Pero los amigos que están haciendo aquellos revolucionarios, aquellos cantonalistas antes del 73, aquellos junteros, lo que están haciendo es ofrecer a España un nuevo modelo territorial y un nuevo modelo de nación. Un nuevo modelo territorial, obviamente, el federalismo, el Estado andaluz, y no habrá un Estado catalán, o un Estado vasco, un Estado, etcétera. Es el modelo territorial que se propone, construido, si es posible, de abajo arriba, por lo menos en Andalucía, pero también un modelo de nación distinto. Porque, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, las naciones, tal como hoy las entendemos, son un invento. Son un invento. Más aquellas que son esencialistas. Los andaluces somos, los vascos sí que somos, etcétera, etcétera. No, los catalanes somos realmente, tenemos porque hablamos, porque pensamos, porque nuestra cabeza es así, más pepinada o más gorda, más grande. Somos diferentes. El concepto andaluz de nación es el republicano, la nación cívica movilizada para arreglar los asuntos públicos, con independencia del tamaño de la cabeza o de cómo, o del RH, muy bien, o de cómo hable la gente. Y ese nacionalismo tiene, haciendo amigos, es contrario al nacionalismo español que se estaba ya creando entonces. Uno, que es un nacionalismo basado en la historia. Una historia que, como sabéis los historiadores, pues no la inventamos. Esa historia de España es la historia de nuestros reyes, la historia de nuestros militares, las glorias militares del pasado y la historia de la Iglesia Católica, ¿no? Bueno, pues en Andalucía esos movimientos junteros son absolutamente anticlericales, absolutamente anticlericales. De hecho, el movimiento darwinista en España, que era lo más radical y anticlerical que se podía hacer a mediados del siglo XIX, nace en Andalucía, obviamente como el abuelo de Antonio Machado. Son antimilitaristas. ¿Por qué? Porque saben perfectamente que el ejército español, que siempre pierde fuera, pero se ha convertido en un ejército gendarme para controlarnos. Y todavía hay alguien por ahí que está dispuesto a matar a 26 millones porque no le caemos bien. Un ejército gendarme, la Guardia Civil, pero también, yo que lo he investigado, pues los informes que se encuentran en los archivos militares de quién se mueve, quién no se mueve, quién se menea, quién no se menea, para darle en la cresta en un momento determinado. ¿Por qué? Es que son unos anarquistas, ¿no? Es que consideran que el orden público tiene que ser gobernado, tiene que ser regulado por milicias democráticas, cuyos jefes son democráticamente elegidos. Por tanto, fijaros qué diferencia, ¿no? Por un lado el laicismo, por un lado el antimilitarismo, por otro lado el movimiento ciudadano que conserva, que quiere conservar el orden, pero de una forma democrática y no importa. Pero es que además Andalucía es pionera en abolicionismo. ¿Qué quiere decir? Pues que en ese momento el tráfico de esclavos con Cuba son de centenares y centenares de esclavos que vienen de África clandestinamente a Cuba a trabajar en la salsa, a trabajar en los cañaverales, la caña de azúcar, bueno, pues para beneficio de la oligarquía cubana, pero también de la vasca, de la catalana y de la madrileña, y entre ellos la plana mayor del gobierno provisional, de la reina, de la anterior regente, que está llevando un buen pellizco, y de los capitanes generales, de los capitanes generales en Cuba y los generales españoles que tienen un buen pellizco de aquel tráfico de esclavos. A esa gente decirle que esclavitud no, os podéis imaginar cómo se le ponían las garras y las ganas de meterle mano. Pero también
cuando se habla de cultura, cuando se habla de valores, pues también hay que hacer referencia a los valores locales. En Jerez, en Sevilla, pues libertad, por supuesto, de culto, ¿no? La gente que quiera ser religiosa, estupendo, ¿no? Y libertad también incluso para las cofradías, ¿no? Que salgan, pero que salgan, que no salgan de la iglesia. Las cofradías sí que no salgan de la iglesia, que den tantas vueltas dentro del templo como quieran, pero que no salgan de la iglesia. Que era la diferencia entre aquella Andalucía y esta Andalucía. Y a cambio de esa denostación de lo que era lo popular, ¿no? Lo idiosincrásico en Andalucía, como siempre ha sido la Semana Santa, ¿por qué? Pues porque representaban, según ellos, pues una manera, representaban unos símbolos, una manera jerárquica de ordenamiento social, como sigue siendo ahora. Y a cambio, ¿qué proponían? ¿Qué sociabilidad? ¿Qué símbolos? Proponían pues una sociedad civil, cada uno con sus particularidades. Por supuesto, salían a la calle en sus manifestaciones, pues los clubes republicanos, las sociedades obreras, las sociedades vecinales, etcétera, etcétera, que como en el año 69 y 70, estoy hablando antes incluso de la Primera República, pues salían cada uno con su bandera, y se iban, pues partían del Prado de San Sebastián, recorrían toda Sevilla, miles de personas allí aplaudiendo, volvían al Prado de San Sebastián, se daban unos mítines, viva el Estado andaluz, y cada uno se disolvía. Por tanto, cuando llega la Primera República, aquello no ha caído del cielo. Es verdad que Amadeo se ha ido, se va, no aguanta a los españoles, con razón, se ha ido, el rey que PRI buscó, PRI ya lo han matado, y bueno, ¿qué hacemos? Buscamos otro rey, y otros meses buscando otro rey, bueno, vamos a hacer una república. Pero lo que quiero decir es que cuando llega la Primera República, aquello no ha caído del cielo, como sí cayó la segunda, ¿no? Unas elecciones municipales que pasó 3/4 partes. Allí había una base social, política, republicana, ideológica, cultural, simbólica, que por eso dije antes que aquella Primera República fue una república andaluza, Se termina, como he dicho antes, con aquel manifiesto, aquella experiencia, y desde entonces, de aquella derrota de Andalucía, pues tenemos aquellos polvos, tenemos estos lodos. Desde entonces no levantamos cabeza. Andalucía se convierte en lo que es hoy todavía, en una colonia interior del capitalismo anti-español y ahora el capitalismo global. Las decisiones importantes aquí, económicas, políticas, se toman fuera de aquí. Es verdad que en cualquier colonia siempre hay una minoría, una oligarquía, que está de acuerdo, que le va bien, no tiene por qué quejarse, que la tuvimos con la restauración, de lo que es el caciquismo, cómo organizaban políticamente y para quién trabajaban los caciques, y la tenemos hoy. Con la derecha que tenemos, o incluso con la que tuvimos, la derecha que tuvimos durante 40 años después de la transición. Algunos ejemplos, ¿no? Las relaciones de intercambios, económicamente hablando, entre lo que nosotros vendemos y lo que compramos siempre es desfavorable. Nuestro déficit comercial siempre es desfavorable. La balanza fiscal, la balanza financiera, pues igual. ¿Pero qué ocurre? ¿Habéis pensado que ocurre que no es una banca andaluza, una banca de proximidad? No es una banca pública, una banca de proximidad, como en estos sitios, ¿no? ¿Dónde van los ahorros que metemos en el Santander, en la Caixa, en el BBV, etcétera, etcétera? Aquí no se quedan, o se quedan menos, no se invierten aquí. Durante mucho tiempo, ¿no? Incluso como en la época de Franco, había un sistema financiero, las cajas de ahorro, pero Franco decía, bueno, el 80% de lo que está aquí depositado, que salga de aquí y se vaya para financiar la industria por ahí arriba. Y otras muchas pruebas que no quiero cansar. Pero digo que la responsabilidad es parte también de lo que nos han gobernado aquí. Y finalmente, con todo eso, lo que se ha
conseguido es algo que intentó evitar la Primera República, aquellos republicanos, y que no lo consiguieron, obviamente, pero que sí existe. Es lo que ya he llamado en ese libro, o por muchos otros, es un capitalismo muy extractivo, muy extractivo. ¿Qué significa extractivo? Pues no solamente que extraen minerales, ¿no? O que extraen agua, hoy, o que extraen playas, o que extraen recursos, sino que extraen, extractivo significa que hay una minoría que posee casi todas las modalidades del capital, y que la inmensa mayoría, que somos los que estamos aquí y muchos más, realmente tenemos poco que vino, digamos, la gente de Verdad Rosario, de los barrios altos, esos que no tienen absolutamente nada. Extractivo es, bueno, pues además del caciquismo que ya vimos, pues soy el carácter caciquil y clientelar. No quiero desarrollar todo eso. De lo político, que no tiene nada que ver con lo que es una mentalidad, una visión republicana de la política, un extractivismo económico, que pondré solamente que digamos que desemboca en una estructura, un modelo productivo, una estructura productiva de bajo valor añadido, de bajísima productividad, que se parece mucho a lo que había hace 100 años, ¿no? O 150 años, cuando había una cosa sola que hacer en Andalucía, que era el campo. Campo, si acaso, un periodo del cereal, un poquito el mismo, cerca en otra mancha, el olivo, y se pasaba, ¿no? Los 365 días del año se trabajaban 120 y el resto, pues a ver qué pasaba, ¿no? Y además no te movieras, porque el señorito no te iba a dejar que te movieras del sitio, porque la Guardia Civil te esperaba por los caminos y te devolvían de nuevo al pueblo para que al señorito no le faltara mano de obra. Pero hoy pasa igual, ¿no? Hoy tenemos un monoxonio también compartido, en el sentido de que, bueno, o si no es los reponedores en la construcción, es un poquito en el campo, es en la tumbona en la playa, en la hostelería, para dar trabajo a gente que no necesita gran preparación. Y si no necesita gran preparación, pues tampoco hace falta que tengamos un sistema educativo muy brillante, más que las letras y poco más, ¿no? Estas criaturitas que se puede esperar de ellos, ¿no? Etcétera. Un capital humano discriminatorio, un sistema escolar discriminatorio que le estamos pagando entre todos en la escuela concertada, digamos, un capital simbólico, pues, popular. Pero popular, ¿por qué? Porque lo que se exhibe, la hegemonía que se exhibe, o digamos las manifestaciones culturales y festivas que se exhiben están a mayor gloria de la élite, del señor de la vara de oro, del señor del caballo, etcétera, etcétera, etcétera. Justamente lo contrario. ¿Os dais cuenta cómo hemos dado la vuelta al calcetín? Y sigue lo mismo en el sentido de la usurpación. Hace 200 años, con aquello de las reformas agrarias, pues el señorito o la burguesía agraria que compró las tierras no solamente se quedaba con las tierras, se quedó con los bienes comunales y se quedaba con todo lo expropiable, robando tierras que no eran suyas en detrimento de lo colectivo. Pero después han seguido iguales, ¿no? ¿Qué si no las recalificaciones urbanísticas de hace 20 años? ¿Qué pasa hoy con el agua? ¿Quién controla el reparto de agua? El 80% ustedes lo saben mejor que yo, el 80% del agua que se gasta es para el regadío y ¿quién se lleva realmente la parte de ese agua? ¿Quién controla eso? Luis me decía, ¿y qué pasa con la PAC? Aquellos señores de la Edad Media, aquellos señores jurisdiccionales que se convirtieron en propietarios de pleno derecho, hoy están recibiendo millonadas de la PAC. Y no solamente de aquella época, después de la guerra, pues la gente que financiaron a Franco, hoy son enormes beneficiarios de la PAC. Y ya las últimas usurpaciones
de lo público, lo que está ocurriendo desde hace 40 años para acá, la educación concertada, los 700 millones que Moreno Bonilla acaba de darle a los colegios privados, la sanidad, ¿verdad, Sebastián? La sanidad, el crimen que están haciendo con la sanidad pública, las universidades que salen ya como hongos, universidades que ni siquiera tienen la categoría de tales, o la cultura. Todo se privatiza en lo que Stiglitz llamó el capitalismo de amiguetes, a los amiguetes. Están colocados ahí en la Junta, las distintas consejerías se nos están llevando calentitos sin mayor miramiento. Bueno, y hemos llegado hasta aquí. ¿Y ahora qué? ¿Qué hacemos? Estamos en un momento fastidioso, fastidioso porque suenan, ¿verdad? Suenan las tramas cuasi golpistas de señoras como la Ayuso, que van hablando a los jueces que hay que acabar con el gobierno de Sánchez, alimentando a los sindicatos policiales, a los jueces, a todos los medios. Es un momento difícil. Es un momento grave a nivel general, ¿no? El tema de la falta de agua, el cambio climático, todo eso habrá que mirar a ver cómo le ponemos cascabel a ese gato. Y las nuevas elecciones, ¿qué va a pasar? ¿Va a haber elecciones, nuevas elecciones? Si no las hay, va a durar mucho esa nueva legislatura, y si las hay, y si las hay, ¿quién las va a ganar? Estamos en una encrucijada interesante. Entonces, bueno, ¿cuál es entonces la aportación de la izquierda? ¿Qué podría decir la izquierda en Andalucía, al menos en esta coyuntura? Pues el PSOE lo que debería ser es parecerse a lo que dijo que era, no lo que era, a lo que dijo que era en los años de la transición, cuando se redactó aquel Estatuto de Autonomía de 1981, que se parezca a lo que dijo que era, que en realidad no era, pero que dijo que era entonces. Eso debería hacer. Y a la izquierda del PSOE, pues, bueno, habrá que aclararse, ¿no? ¿Qué es esto de sumar? La plataforma es una plataforma, es una confluencia de partidos, ¿qué pintan ahí los independientes en esa plataforma? Eso se está dirimiendo en este momento. Y ya sabéis que de nuevo, pues en las rencillas aparece, porque estos son representantes o porque tienen portavocía en ellos y nosotros no. Entonces, pues hay que reflexionar. Porque la propuesta que hace dentro de Sumar, digamos, Yolanda o Belarra, ¿no? Para España es la formación de un Estado plurinacional. Bueno, ya estamos otra vez por lo nacional. Hay que ponerse a ver qué es eso de lo nacional. De momento ya el señor Urkullu lo tiene claro. En esa España plurinacional están nosotros, evidentemente los vascos, están los catalanes, y están, pues, los pobres gallegos nos ponen por aquello de hacer poco de compañía, y están los gallegos. Y el resto son madrileños, o del patio de atrás de los madrileños, los españoles. Bueno, es lo mismo de siempre. Estos nacionalistas periféricos nacen después de un siglo entero de estar aprovechándose del Estado español en el siglo XIX. Mientras nosotros éramos cantonalistas y federalistas, ellos eran más españolistas que nadie. Los voluntarios cubanos catalanes iban a Cuba a defender al tráfico de esclavos y a los negocios catalanes al grito de Visca España. Visca España, vamos allí. Y después de aquello, pues al final del siglo XIX, cuando Cuba se pierde, pues entonces resulta que se le da la oportunidad de... Te ríes. Él lo sabe también muy bien. Ángel Duarte. Se le da la oportunidad de inventarse su propia nación para seguir, digamos, viviendo, no viviendo en Estado, muy fuerte,
siguiendo siendo algo importante, ¿no? Dentro de otro estado de RH, lo que decía el rector de Tarragona, de Rovira Virgili, sobre el tamaño de la cabeza, que estaba más llena la de los catalanes que la del resto, cosas así. Y bueno, pues parece que quieren volver de nuevo a hacer valer de la idiosincrasia y de la etnia, pues una especie de prurito sobre la demás. Por tanto, hay que aclararle tanto a Belarra como qué es eso del nacionalismo y reivindicar la visión republicana del nacionalismo. Por tanto, y ya voy casi terminando, ¿qué se puede sacar de todo lo que acabo de decir? Lo que quiero decir es que, aprovechando que habló de la Primera República, ¿qué podemos sacar de aquella experiencia republicana andaluza? Pues se pueden sacar muchas cosas. Se pueden sacar aquello que decía aquel manifiesto que os dije, se pueden sacar a ver cómo hacemos eso de la regeneración social y política, haciendo una enmienda a la totalidad de todo lo que nos concierne. Podemos intentar hacer aquello que decían entonces, eso de la soberanía administrativa y económica del Estado andaluz dentro de la Federación Española. Podemos iniciar un nuevo cantonalismo valorando las experiencias municipalistas que existen, lo que yo llamo las numancias, esos pueblos que llevan 40 años votando lo mismo, y que la gente no se cansa, ¿no? Y bueno, a partir de ahí, a ver qué se puede sacar de eso. Obviamente tendremos que experimentar un nuevo laicismo y tenemos que seguir hablando de pacifismo y de antimilitarismo. Por supuesto, hay que, igual que entonces, hay que defender lo público, manifestarse siempre contra la usurpación de lo público, que está ocurriendo todos los días. Hay que, digamos, si hemos dicho que el problema es el extractivismo, hay que ir a una economía mucho más inclusiva, en todos los aspectos. Eso que lo decían entonces, el reparto, palabra mágica, el reparto. Vamos a repartir la riqueza, la propiedad, la cultura, el reparto. Es verdad, hay que ir a una sociabilidad transversal y no jerarquizada. Por tanto, hay que analizar qué significa tanta fiesta cofrade, y hay otros riesgos y hay otros retos que entonces no existían, pero que sí existen hoy, como es el problema del agua, el problema ecologista, el feminismo y la despoblación de los territorios andaluces, ¿verdad? Miguel, la despoblación de los territorios del interior de Andalucía, como repocarlo, darle más vida. En fin, ¿y qué pueden decir los partidos de nuestra izquierda? Eso esta es la inopia, estas cosas no entienden nada. Que se parezcan si acaso a lo que fueron, que dicen que fueron. Y en cuanto a nuestra izquierda, a la izquierda del PSOE, pues son capaces de poner esta agenda adelante. Mi modesta opinión es que no, que necesitan mucho más, que necesitan el apoyo del pueblo, sacando la experiencia republicana del 73. Y hay que buscar una nueva alianza de los expoliados, una alianza de los expoliados, y de la gente particular o grupal que sabe de dónde viene el expolio y cómo atajarlo. Y eso es crear una nueva alianza, digo, al margen de los partidos, un soporte nacional, de otra manera nacional, que reúna, a mi juicio, o el juicio de lo que dicen los republicanos, que yo estoy hablando por ellos, ¿no? Pues que reúna a tantísimas entidades minúsculas, desconocidas por todos nosotros, que aportan su granito de arena, unas aisladas de las otras, en tantísimos terrenos, y todo eso hay que congeniarlo, hay que intentar sumarlo, y con un programa común, incluso con una orgánica común, democráticamente, asambleariamente, pues marcar, digamos, el destino de esta tierra, ¿no?
Y ahí están, pues yo qué sé, ¿no? Pues las feministas, están los ecologistas, están las actividades solidarias, las profesionales, las educativas, las vecinales, etcétera, etcétera. Un programa común, de acuerdo con todo, cada uno con sus particularidades, como en el año 73, cuando salían cada uno con su bandera, ¿no? Club Republicano de Triana, Club de no cuánto de no sé qué, cada uno con su banderita, pero todos marchando de la misma manera. Por tanto, bueno, yo aprovecho esto y ya termino, sacando de la experiencia del 73, de aquello que fue andaluz, de aquel momento en que quisimos ser y no nos dejaron, y así estamos, y aprovechar aquella experiencia, aprender aquella experiencia para, digamos, organizarnos e iniciar un nuevo camino. Muchas gracias. Ha sido un auténtico placer. Voy a aprovechar a hacer un comentario personal, porque desde que yo vine aquí a Sevilla en el 2015, llevo preguntándome y he preguntado a mis compañeros del Departamento de Historia por qué Sevilla no fue la capital del Estado español. Y he de reconocer que después de esta conferencia lo tengo mucho más claro y es mucho más coherente que todas las explicaciones que me han dado hasta el momento. Bueno, entiendo que todos estamos deseando intervenir, por lo tanto, abrimos el turno de palabra. Bueno, Carlos, verdaderamente te he escuchado estos temas muchas veces y me alegra siempre volverte a escuchar, porque creo que cada vez lo explica más claro. Y entonces, bueno, yo voy a reincidir en una pregunta que te hice justamente en esta sala de hace un tiempo, que viene un poco en colación con lo que has comentado. En esa, digamos, en esa vida que me has contado del siglo XIX, había siempre digamos, un ideal que era el ideal del reparto. El reparto, digamos, del terreno agrícola, de muchas más cosas. Y la pregunta que te la hice en un momento y te la vuelvo a hacer otra vez, porque podamos seguir reflexionando sobre el tema, es ¿por qué los partidos de izquierda, me quiero referir a los de izquierda, han renunciado a poner la palabra reparto en sus programas electorales? Porque claro, resulta que si aspiráramos al reparto, estarían completamente justificados que después se pudieran subir los impuestos al patrimonio, se pudieran subir los impuestos al IRPF, se pudieran crear algunos impuestos adicionales con el objetivo del reparto. Entonces la pregunta crucial es, ¿por qué crees tú que los partidos de izquierda, ninguno, no hay ninguno que en sus programas electorales ponga reparto, y que para conseguir el reparto ansiado vamos a crear este impuesto, vamos a crear otro impuesto o vamos a hacer aquello? Ya te lo he preguntado varias veces, te lo pregunto de nuevo, a ver si lo descubrimos. Bueno, yo soy Miguel Toro. Bueno, nuestros partidos políticos pues tienen, tal como conocemos, tienen su origen en el pensamiento marxista, por lo tanto ya no hay la versión leninista de tomar el poder por las armas. Dicho sea de paso, aquellos federales no eran ningunos angelitos. Se batían con el trabuco en las manos, como en octubre del 69, o sea que no eran todos unos ilustrados.
aquello de la República Federal y del federalismo se lo tomamos muy en serio. Pero a partir del final del siglo XIX, no solamente en España, en Andalucía quedaban unos epígonos anarquistas que, bueno, siguieron hablando de reparto. Realmente el pensamiento marxista se impone. Entonces hay las dos versiones, la revolucionaria que va a tomar el poder, el Palacio de Invierno, y va a crear un Estado que nos gobierne a todos, o socialdemócrata. Y bueno, que yo entienda, si alguien me quiere corregir, la izquierda española, toda en su conjunto, es una izquierda socialdemocrática. Uno más tibio, otro más lanzado. ¿Qué significa socialdemocracia? Es creer, o sea, hacer crecer el producto social, el capitalismo, la riqueza, para proceder a un reparto del producto social. ¿Cómo? Pues con más hospitales, más colegios, más pensiones, más sueldos a los parados. Eso es la socialdemocracia. Unos son más radicales y en vez de que suban el 7 quieren el 9, y otros que en vez del 10 que creen mejor que creamos 14, siempre de la misma lógica. La lógica del reparto es distinta, porque no se trata de repartir el producto social, como piensa la socialdemocracia, y vemos cómo ha terminado la socialdemocracia en muchos países, fíjense Suecia y demás, ¿no? Sino piensa en el reparto del capital, el reparto del capital. El reparto del capital financiero, la accesibilidad al capital financiero, a la tierra, a la cultura, a la educación. Digamos que defienda una especie de igualdad de oportunidades para todo el mundo. Después sí, algunos habrá más vagos y otros serán más dinámicos. Pero en principio que todo el mundo tenga las mismas posibilidades para desarrollar en la vida lo que quiera. Eso sería un poco el reparto del capital. ¿Por qué? Porque si no, nos encontramos en sociedades como la andaluza, donde lo que domina es lo que llamo una dictadura de la necesidad. No hay opciones, no somos libres. El pueblo andaluz no es libre. Bueno, porque estamos aquí sí, ¿no? Pues somos profesionales, porque en fin, de alguna manera tenemos cierta opción, pero la inmensa mayor parte, antes hablé yo de monopsonios y de monopsonios compartidos. Mira, esto es lo que hay, lo tomo o deja. Ya hay leyes o ya hay normas laborales que medio, porque el trabajo sumergido, la economía sumergida sigue estando en Andalucía en el 30%. Por tanto, sigue habiendo mucho pirata por ahí, que nos digamos piratas fiscales que no pagan por nada los impuestos. Entonces, que se benefician de todos los servicios públicos, pero que no pagan, que lo pague Madrid, que lo pague Sánchez. Por tanto, es otro concepto, el concepto de la igualdad de oportunidades del reparto del capital, que no esté concentrado en lo mismo. Que, por ejemplo, un buen empleo o un buen destino no esté reservado para el hijo del que ya está destinado. O que digamos, la gente sepa, crea y además está convencida de que si lleva al niño a los jesuitas, el niño o la niña va a estar rodeado de gente que en el futuro le va ese capital social relacional. Eso quita posibilidades de desarrollo personal, colectivo y de promoción social. Por tanto, en ese capítulo de lo educativo, el reparto del capital relacional es fundamental, y eso es la administración digamos, entre comillas, de izquierda, ¿no? Lo que tiene que hacer, ¿no? Hacer que esa igualdad de oportunidades también en el ámbito educativo o cualquier otro, ¿no? se manifieste. Pero te puedo decir, o sea, que es un concepto diferente, lo cual no quiere decir, atención, lo que tú acabas de decir muy bien, que el reparto del producto social haya que dejarlo, ¿no? Pero ya, ¿qué pasa? ¿Que el estado del bienestar no va a existir? No, sí. Pero lo otro es fundamental también, el reparto de la posibilidad de la gente en tener la libertad para elegir individualmente, y ya no solo elegir como nación, que yo sé palabras mayores, ¿no? La libertad de elegir como nación, pero la libertad de tener opciones en la vida, como sí ocurre en otros territorios.
no sé si es una cuestión generacional, veo poco ánimo, poco entusiasmo aquí hace fresquitos, de conversar. Yo animaría a que los demás hablen. Entonces, solamente una curiosidad como profano, con mucha diplomacia, refiriéndose a quienes hicieron lo que hicieron en la República, has mencionado simbolismo nada más. Y luego al hilo de la respuesta has mencionado anarquistas. Yo ahora me preocupa eso que dice, ¿qué se puede hacer? No, yo le pongo sujeto al se puede. ¿Quién puede hacer las cosas? Y no se ha mencionado, supongo que en el libro está detallado, en el reglamento no lo he leído, en la labor de los masones y de los anarquistas en esa primera república, incluso en la segunda. ¿Qué gente podemos hacer algo ahora como lo que se intentó y con más eficiencia para que el resultado sea más positivo? Para mí la palabra quién ahí no se ha mencionado, no sé por qué, lo anterior, pero quiénes podríamos ahora hacer algo al respecto. Gracias. Mi nombre es Julio Fernández, pero no soy nadie. ¿Alguna palabra? ¿Te parece que vas tomando nota? No, vamos a diferentes palabras y luego Yo que llevo viviendo en Sevilla más de 40 años, pero soy extremeño, y he vivido en Cataluña, en Galicia, y no termino de entender muy bien lo de los nacionalismos. No es que yo sea internacionalista por doctrina, digamos, convencimiento, porque lo de las nacionalidades siempre me ha sonado un poco, o mucho, de insolidaridad. Entonces, crear una alternativa a lo que estamos, ante la vida que tenemos, una alternativa política, teniendo como uno de los anclajes el nacionalismo, yo no termino de entenderlo, ni el andaluz, ni el extremeño, ni ninguno de ellos. Yo abogo más por el internacionalismo y abogo también por otra opción, que es incorporar a las tareas, las múltiples tareas que tenemos pendientes en esta sociedad, a corrientes de pensamiento y de actuación que no se vinculan políticamente. Estoy pensando en el movimiento libertario, la CGT, CNT. Yo creo que va siendo hora de que pensemos que lo que tenemos pendiente no lo podemos hacer solo los que estamos involucrados en organizaciones políticas y con la forma tradicional de hacer política y de conseguir escaños y una representación parlamentaria. Yo no sé si el reparto se consigue, a lo que tú te referías del reparto, que es más profundo que lo que ofrece la socialdemocracia. Yo no sé, estoy convencido de que no se puede hacer al margen del boletín oficial del Estado, pero solo con el boletín oficial del Estado creo que tampoco tenemos esa opción, porque hasta que una alternativa como la que puede representar ahora mismo Sumar o Unidas Podemos hace poco, llegar a acabar en una base social muy amplia en este país, nos queda muchísimo. Y no sé cómo se podría llegar a tener ese consenso y esa aceptación para que fuéramos aclamados por el 90 y tantos % de la población. Si nos amoldamos a la estrategia socialdemócrata, o tenemos que conjugar con una estrategia más radicales, más convincentes. No lo sé, para mí es la gran duda. Una pregunta más, Carlos. Aquí atrás. Dos. Buenas tardes, Carlos. Felicidades y enhorabuena. Yo lo que quería matizar es una cosa que has dicho en términos históricos, que es que la Segunda República cae del cielo de las elecciones municipales. Los episodios de institucionalidad republicana,
país. Son episodios trabajados lentamente en la sociedad, tanto a la altura de 1873 como a la altura de 1931. Creo yo, y esta es una de las diferencias fundamentales respecto de las circunstancias que vivimos en la actualidad. En 1931 tampoco cayó del cielo, sino que de alguna manera fue la labor ya de paciente en esa multiplicidad de actores plásticamente has reflejado, ¿no? Y que han aparecido en las siguientes preguntas, ¿no? El problema es ahora, ¿no? El problema es, como puedes ver por las preguntas, de cómo hacer o qué hacer. Y esto es particularmente complicado, entre otras cosas, porque la idea de reparto es una idea que en las sociedades actuales yo creo que plantea algunos problemas significativos y es vista con temor no exclusivamente por aquellos que pueden ser objeto de liquidación de bienes para proceder al reparto. E incluso la expresión alianza de excluidos, a mí me parece una expresión hermosa, ¿por qué no hablar también en estos términos? Es un concepto, yo creo que no sé si particularmente útil desde un punto de vista de la perspectiva republicana de futuro, no lo sé. Entre otras cosas porque de la misma manera que amplios sectores sociales que conformaban la alianza que hizo posible esas democratizaciones populares en el siglo XIX y en el primer tercio del siglo XX. Quisiera recordar que aparte de 1971, Andalucía es una geografía de intensa democratización y politización en las décadas de los 10, 1917, 18, 19, en el campo, con Blas Infante y los andalucistas, con sus propuestas regionales, con sus propuestas. Sí, ¿qué hacer ahora? Es complicado porque bueno, aparte de la creencia esta maldita de la izquierda por autoinmolarse y fagocitarse sistemáticamente los unos a los otros, ¿no? Pero desde un punto de vista de consideración de esas posibles bases sociales para la articulación de un proyecto de emancipación, de un proyecto de superación de ese estadio que has descrito histórico, realmente lo veo complicado, lo veo negro, lo veo oscuro, lo veo muy complicado. Entre otras cosas, se ha apuntado también, y ya me cierro, porque en el fondo se está creando, hay un modelo de planta alternativa de Estado en el que tampoco contamos. No me parece que estemos demasiado presentes. Hay que pensar también por ahí, de articular algo de ese tipo. No sé si yo me llamo Iván. Yo lo que quería preguntarte, que también es un poco modo de reflexión a la que no le encuentro respuesta, llevo tiempo pensando, es que es cierto que para que Andalucía, digamos, supere el estado actual en el que se encuentra políticamente y socialmente, necesita de un partido que crea en Andalucía, como ya has mencionado tú antes y has mencionado también en una intervención. Pero claro, para que ese partido exista tiene que ser andaluz y además andalucista. Entonces, yo lo que me pregunto es que desde el punto de vista de que un partido andaluz sea andalucista, requiere de una representación social a través de movimientos populares que también crean en ese andalucismo que ese partido representa, porque actualmente en el Parlamento andaluz, el partido que se autodefine como andalucista es Andalucía y su representación es niña. Entonces mi pregunta es, si ese andalucismo político que cada vez carece más de representación sigue girándose más a la izquierda, que parece que son más de izquierda que andalucistas, quizás, no lo sé, por el bien de Andalucía
y cierto andalucismo debería de repensarse qué tipo de postulados le conviene más a un partido para que tenga representación a nivel andaluz, más allá de los partidos estatales que tienen su base en Andalucía y que aún así siguen representando a Andalucía. Más allá de lo que quiero decir es que a lo mejor al faltar esa base popular, que el partido, que haya un partido andalucista, pero sí que esos postulados que ellos mismos defienden estén implantados en la sociedad, eso ahora mismo es una herramienta que no tiene utilidad. Entonces me gustaría saber cómo podría articularse esa herramienta sola. Había dos palabras más, dos aquí. No sé si quieres contestar o hacemos todo el tirón, Carlos. Lo que tú digas. Todo el tirón. Ya conveniente ir contestando para algún mito. Hola, buenas noches, soy José Villa. Coincido contigo, Carlos, totalmente en el recorrido histórico, sobre todo del 18 y del 19, y partiendo de los supuestos ideológicos, no acabo de entender que algo caiga del cielo y mucho más la Primera República. Recuerdan como yo, aquel cura de Málaga que se comprometió a que el que votara a la República iba a terminar en el infierno. Claro, como no creo tampoco en el infierno, pues yo sé o quiero entender, quiero creer que es algo dicho al aire de una situación tan agradable como esta, pero desde luego la Primera República, ya lo ha dicho anteriormente el anteriormente, la Primera República como nada no cayó del cielo. Y vamos al tema de hoy. Efectivamente, creo que la mayor parte de los que estamos aquí somos republicanos. Creo que los que estamos aquí entendemos el proceso de la Primera República, conocemos el proceso de la Primera República y seguimos pensando que la solución, efectivamente, dado a la península ibérica por la Primera República, es el federalismo, porque quizás no deberíamos de olvidar el tema de Portugal, quizás no deberíamos de olvidar el tema de Portugal, pero hoy esa situación ha cambiado radicalmente. Hechos que tienen un valor extraordinario para nuestra historia, como el tema de la desamortización, hoy eso está superado, hoy estamos en otra sociedad. Aquello es un antecedente que nos ha traído a muchas historias, pero hoy tenemos que buscar otra salida. Yo sigo creyendo en el federalismo y nunca he creído en el nacionalismo, entre otras cosas porque el nacionalismo no es de extracción social, es de extracción económica y de extracción clasista, fundamentalmente clasista. Y no creo en el nacionalismo en ninguna nación, no creo. Creo en un Estado federal y creo que por ahí puede estar hoy, si somos capaces de superar efectivamente los egotismos izquierdistas o de nuestra izquierda o de los ecologistas, sí, por ahí puede estar la solución. Pero la solución está muy complicada y hay que ser muy conscientes del mundo en el que vivimos. Una vez más, hay que aclarar, reincidir, volver a manifestar, por mucho que moleste a mucha gente, no estamos en ningún proceso revolucionario. ¿Había alguna más? Aquí y luego cierra Sebastián. ¿Tú también? No, digo que es más sensato. Hombre, que no se va. Como tú quieras,
Carlos. Se va. Una Claro, distinta. Aquí había una petición, Teresa, y dos aquí, ¿vale? Cerramos. Con tantas preguntas, algún detalle. Yo lo que lamento es que me haya, a pesar de lo que diga mi amigo Miguel, que me haya expresado tan mal. Se me entiende cada vez mejor. Y después de los comentarios que había hecho, digo, no me han entendido una palabra. Vamos a ver, empezando por casi todos vienen a decir lo que hacemos, ¿no? No estoy de acuerdo, creo que haber dicho bien que la Primera República fue el producto de un trabajo de decenios, que en Andalucía ya había un trabajo previo de décadas de juntismos, de contrarrevolucionarios que desembocan en el año 73, por tanto, de cada cielo, nada. Eso pasa en la segunda, en vivo Ángel, la segunda, en comparación con la primera, la segunda sí fue, en comparación, sí fue una república casi caída del cielo, porque vino después de una dictadura, y digo más caída del cielo para Andalucía, ¿no? Es verdad que había movimientos anarquistas y anarcosindicalistas que fueron machacados después de la Primera Guerra Mundial y que, bueno, pues con todos los matices que se quieran, no recuerdo tampoco que hubiera muchos andaluces en aquellos comités revolucionarios. Yo lo llamo alguna vez un poco sarcásticamente una república ateneísta, del Ateneo de Madrid, que nace... Tú sigues riéndote, ateneísta, ¿no? Donde Azaña, que venía del Partido Reformista, un republicano, o el Donizeto, que era un terrateniente cordobés, era otra cosa. No era la leña que dieron los federales andaluces desde el año 20 y tanto hasta el año 73, 50 años para poner a Andalucía lo que quiso ser en aquel momento, por lo menos la Andalucía republicana. El señorito, obviamente, de estas cosas no quería saber nada. Por tanto, ahí hubo un recorrido, no cayó del cielo. Después, la pregunta está diciendo, bueno, ¿y qué hacemos? ¿Qué tal? Evidentemente, también he dicho que partidos hoy no bastan para abordar la agenda tan compleja en todos los ámbitos, que tenemos por delante, ¿no? Por una incapacidad material, es que el grupo parlamentario pues, tiene unas tareas todos los días y necesita un apoyo social importante, que eso me estoy preguntando, ¿para qué? ¿Y quién? ¿Y quiénes? Pues hay que recoger la propia Constitución, artículo primero, la soberanía en España depende del pueblo español, artículo 1. En el artículo 6, el pueblo español, después a través de los partidos políticos. Pero, ¿por qué no recuperamos en su totalidad el artículo primero y ponemos al pueblo español en marcha, en este caso el andaluz, en marcha con sus organizaciones, con sus personalidades, para que no les sea tan costoso a los partidos políticos que tienen una dinámica que conocéis, una dinámica que no vamos a entrar para no abrir aquí más susceptibilidades, que tiene una dinámica de una cierta paralización, limitaciones en su acción política en la democracia, ¿no? Esa democracia que se llama plena, que dicen que es plena, pero yo considero que será plena cuando el pueblo andaluz y español esté en marcha, autoorganizándose y detrás de su representante. ¿Quiénes? Pues ya antes lo he dicho, ¿no? Todo tipo de organización que hoy por humanitarismo, por solidaridad, por conciencia de clase, por conciencia política, por educación, esté aportando algo para confluir en qué, pues hay que ponerle nombre a eso. Le llamamos asamblea del pueblo andaluz,
Bueno, le ponemos a asamblea de la nación andaluza, entendido nación en el sentido republicano, es siempre lo mismo, no en el sentido del RH. ¿Por qué? Porque ocurre, tú hablabas antes de que le pasa. ¿Eh? No se cambia esa palabra. ¿Cuál? La palabra nación, que hace referencia a un accidente. Por una cuestión, ya que se sacó una nacionalidades, la plurinacionalidad. Mira, si tenemos que meternos en ese barco, vamos primero a aclarar qué es una nación. Yo también estoy contigo en que vamos a dejar la palabrita, ¿no? Entonces, pues esa alianza del pueblo, o sea, el pueblo está organizado, pero está, digamos, en partículas infinitesimales, descoordinados los unos con los otros. Alguien decía, eso es imposible. Pues sí. Eso es utópico, claro. Es que hay una oscuridad lo que tenemos, pues claro. Pero si no nos ponemos ya en marcha, evidentemente sí que no hay solución. Que es difícil, complicado, complejo. Sí, yo, sacando la experiencia, yo vengo aquí a hablar de la Primera República y de qué podemos aprender de ella, y lo que he hecho. Hablar de la Primera República y qué era andaluza y qué podemos aprender de ella. Y la conclusión que saco es esta. Ahora vendrá pues la gente que diga, esto es imposible, ¿no? Esto a mí no me concierne, yo no quiero saber porque aquel me cae mal, lo que sea. Pero yo creo que esta podría ser la salida aplicando, ya digo, los conocimientos de la historia de lo que fue la Primera República de Andalucía. Espero haber respondido. Sí, una cosa que tú dijiste, el andalucismo. Sí, no hay problema, pero hay que, de nuevo, ¿de qué andalucismo estamos hablando? ¿Del que me relaciona a mí con Moreno Bonilla porque saco una bandera blanca y verde? Usted no. Alguien decía por ahí, los nacionalismos son un producto de burgués, un producto burgués, y por tanto, y digo conflictivo unos con otros. Yo, los alemanes liberales, yo por encima de todo lo demás. Y por tanto, y desgraciadamente, y no hemos nombrado, si alguien nombrado a Blas Infante, Blas Infante estaba en los años 10 y 15, como estamos nosotros ahora. El federalismo andaluz estaba ya, la gente estaba en las cunetas, igual que en el 36, muchos muertos. Muchos perseguidos, muchos quitados de Andalucía, como por ahí. Y entonces se encuentra Pi Margall, por supuesto, ha muerto en el año 1. El federalismo en España son cosas, unos cuantos. Y llega Blas Infante, que viene del federalismo y se presenta en la República por un partido social revolucionario federalista, pues se encuentra en que la moda que viene del País Vasco, que viene de Cataluña, de crear un alternacionalismo de tipo etnicista, pues el hombre lo reconoce él. Yo no soy nacionalista, decía, pero tengo que estar al día, tengo que también inventarme un ente histórico, un pasado histórico como el que se inventan los catalanes o los vascos. Lo tengo que inventar para estar a la altura de los tiempos. ¿Y qué le ocurre a nuestro nacionalismo andaluz hoy? Ese de izquierda que tú decías antes. Pues lo que le pasa es que estamos dando la misma tarea de los esencialismos. Y esto no se trata, lo que aquí se propone, lo que proponía la Primera República, que no hablaba de esencialismo andaluz, se hablaba de una coalición de expoliados, de gente que se siente periquitada, excluida, y de otra mucha gente que sabe cuáles son los problemas individuales y colectivos para ponerle el remedio. Por tanto, el andalucismo que se propone, que propuso la Primera República, es el que podría, digamos, derivarse en esto que yo deduzco de los estudios históricos, es un andalucismo absolutamente diferentes. Y por supuesto, por Dios, no te puedes llamar trotskista y comprar la medalla de una virgen. Eso sí que no. Eso no tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque el pueblo andaluz, el pueblo andaluz, ya he dicho cuáles son sus características, ya me estoy poniendo un poquito alterado. Es un pueblo, la mayoría sin opciones para optar, sin capacidad para decidir por sí mismo. La vida la tienes tú, la tienes ya guiada, hay que darle opciones.
Por tanto, que tengan libertad, la palabra es libertad. Y la palabra libertad va unida al tema reparto del capital, sobre todo el capital cultural, histórico, educativo, relacional y financiero, coño, que no es un banco de proximidad que al pueblo o el pueblo de allí, digamos, le dé recursos para tirar para adelante con la isla del carbón. Es un andalucismo diferente. Si volvemos a las andadas de la esencia, la emoción, esto no se puede aguantar, no, eso no se puede explicar, ¿no? Esto es muy grande que no se puede explicar. Sí, sí se puede explicar, sí se puede explicar. Eso de que no se puede explicar, sí se puede explicar. Y por tanto, desde ya, como decía mi amigo Carlos Álvarez, ¿no? el rancio tuétano emocional, porque eso es lo que buscan, que estemos siempre emocionados con otras cosas. Y nos olvidemos lo importante que es las cosas del comer y del vestir y del vivir. Me estoy dando un pique que no... A ver, había dos palabras aquí y dos aquí, cerraba Sebastián. Hola, buenas tardes. Voy a ser muy rápido. Yo también soy Carlos. Yo también soy Carlos. Me voy a ceñir al momento actual. ¿No se oye? Vale. Me voy a ceñir al momento actual. Voy a ser muy pesimista. Porque vamos a ver. Queremos conseguir una identidad andaluza y que no sea colonia del resto de España. Pero no queremos imponer una identidad andaluza, y queremos que sea desde abajo, un poquito. Y eso yo creo que hoy es imposible, porque no hay conciencia andaluza. No hay, si salimos a la calle, aquí hablamos y nos entendemos, pero si salimos a la calle a hablar de enfrente, nos escuchan como si hablásemos en chino o en arameo. Yo me acuerdo de los ateneos populares en la Segunda República, que se le ocurrió bajar al pueblo, ir a los bares, etc. Bueno, las tabernas. Entonces, digo como un ejemplo, y me refiero a qué podemos hacer. Es que yo no sé qué, pero que hay que hacer algo para que no seamos una minoría los que pensamos esto y los que queremos esto, porque mientras seamos una minoría nos quedaremos hablando aquí de esto, seguiremos siendo las mismas y los mismos y no vamos a conseguir nada. Tenemos que reinventarnos, que reinventar algo o descubrir algo, un camino para que seamos muchos más, como fuimos cuando se pidió la autonomía plena. Porque entonces sí había una cierta conciencia y entonces la conseguimos. Y entonces también era anticonstitucional cuando lo pedimos, igual que han pedido Casabanes ahora, pero pudimos cambiarlo. Yo creo que ahora no podemos, no tenemos esa fuerza. En el pueblo no existe esa conciencia. Y eso es lo que me preocupa. ¿Cómo podemos conseguir reactivar eso? Un secreto. Bien, bueno, en relación a tu exposición, Carlos, que como suele ocurrir, nos revela muchas cosas que conocíamos mal del siglo XIX, del siglo I oscuro, en nuestro acervo, digamos, intelectual. Pero sé una cosa que me llama un poco la atención, es la siguiente. Evidentemente, ese aspecto de la participación de la política andaluza, principal real, no me refiero jerárquica ni monárquica, sino en el sentimiento, digamos, de organización social, de propuesta social en la España del 19, es muy interesante, pero a mí me queda muy lejana. Estamos hablando del 19, estamos en el 21. El 21 es un esquema del poder establecido y han pasado por ese esquema del poder una evolución de formaciones sociales brutal, incluso de experiencias políticas, digamos, de izquierda, que bajo mi punto de vista han fracasado estrepitosamente. Es decir, me refiero a modelos sociales que dentro de que tenga una historia posiblemente magnífica, incluso heroica en algunas épocas, muy poca gente hoy estaría bien, pero gente de a pie, gente de Andalucía, gente europea y gente que tenga unas necesidades sin cubrir,
pero poca gente iría. No voy a Cuba porque allí, no. La Unión Soviética aquella de hace 40 años, o Corea del Norte, no, nadie va a pensar en eso. La izquierda ya no piensa en esos modelos. Luego hay un modelo que se ha aplicado que no está. ¿Qué ha quedado del enfrentamiento al capitalismo? Pues ha quedado realmente la socialdemocracia. La denostada socialdemocracia que evidentemente no ha cumplido con los fines aquello histórico que la clase obrera había enarbolado para alcanzar un modelo social mucho más avanzado, más cercano a lo que teóricamente es socialismo. Claro, el problema es que hoy nos encontramos en un paradigma político del que forma parte Andalucía. Este paradigma político excede a Andalucía, excede a España y excede a Europa. Entonces, claro, cambiar las cosas sin llegar al poder es complicado. El poder puede venir de la movilización popular que tú preconizas. Bueno, preconiza en el sentido que te refieres teóricamente a un modelo de participación, de generación de ideas, y evidentemente hay valores, los valores laicos de la República que siguen ahí. Incluso hay, para mí, un antivalor, que es el nacionalismo, que es como un cáncer cuya metástasis está arrasando, o sigue arrasando el mundo, creando bastante más insatisfacciones que soluciones para la humanidad. Pero claro, en este marco nuevo, en ese paradigma, donde la socialdemocracia parece, bueno, que ha llegado a su límite y que está, digamos, en fase un poco casi de descomposición en algunos países, los modelos, digamos, revolucionarios tradicionales, inspirados directamente en el marxismo y que han tenido su recorrido, tampoco ellos son el banderín de enganche. No me refiero para intelectuales de universidad, sino para los campesinos andaluces, los pequeños propietarios castellanos, etcétera, etcétera, se quieran agarrar. Ahí veo yo que hay quizá una ausencia teórica en la izquierda de diseñar un modelo de vida subjetivo en común, que decía Ortega, ¿no?, para todos nosotros. Esas carencias teóricas que tiene, bajo mi punto de vista, la izquierda, desde factores identitarios andaluces, hay alguna conexión. Andalucía podrá denunciar su propia, digamos, situación, pero la alternativa a esa solución a los problemas específicamente andaluces, pero creo que son muy compartidos, tiene un refugio teórico. ¿Hay alguna tendencia actual que haya, digamos, planteado esa salida? Yo personalmente estoy muy al respecto. A ver, Carlos, ¿vas a responder? Porque quedan dos preguntas. Teresa ha dicho que no. Buenas tardes. Primero agradecer al Ateneo de que empiece el curso con esta clase tan hecha que nos ha dado Carlos. Entonces hay que agradecerlo también a Carlos, bueno, que nos ha enseñado esta tarde. Yo lo he escuchado varias veces y cada vez que me voy por tarea a mi casa. En la anterior que tuve el gusto de presentarlo, pues me llegué con tarea y hoy creo que también. Pero yo lo que voy a exponer es que se ha hablado de que muchas veces los partidos no hablan del reparto y de todo esto, pero a mí me preocupa todavía más y me preocupa desde las primeras elecciones hasta estas últimas que hemos tenido. En los partidos son falta de que reflexionen de que cuánta cantidad de gente no va a votar. Esa para mí es la gran preocupación, porque esa gente no creo yo que no vayan a votar porque no se quieran levantar a las 9 de la mañana, porque podemos ir a las 2 o las 3. Ahí falta algo. Y es que me parece que el relato que tiene esa gente no lo sabemos recoger los partidos para ponerlo en práctica, para poderlo arrancar del asiento de su casa. Esto es lo que yo quería únicamente decir. Hola, yo solamente quiero terminar, en primer lugar, saludando y agradeciendo a Carlos Arenas la conferencia que nos ha dado y manifestar aquí pues, el placer y la satisfacción de haberlo conocido y haber aprendido.
Pero quería que antes de acabar el acto supieseis que hemos puesto ahí en la mesa unos papelitos para aquellos que quieran recibir información del Ateneo o quieran inscribirse en el Ateneo. Y deciros también que gracias a Tomás Madueño que está ahí, hemos traído unos cuantos de libros de Carlos Arenas, el libro que se llama Lo Andaluz, por si alguno de vosotros todavía no lo tiene y desea adquirir. Y termino diciendo que el debate que se ha abierto hoy aquí sobre la construcción de la alternativa en Andalucía, que se tiene que hacer desde la pluralidad, entendiendo la diversidad, la participación y respetando, digamos, los distintos componentes que puede tener un proyecto, lo que hoy se ha iniciado aquí yo creo que es una línea de trabajo que para el Ateneo Republicano de Andalucía podría ser interesante, digamos, avanzar en el debate. Nada más, eso es lo que quería decir. Ya Carlos tiene la última palabra. Un momento, ¿no? Sí. Brevísimo, porque Sebastián no ha acabado, pero yo voy a reacabar. Vamos a ver. ¿Qué hacemos? Yo creo que hay que dejar de hacer una cosa o hacerla mejor. Lo que se hace mucho es decir, ¿qué deben hacer los demás? ¿Qué debe hacer este partido? ¿Qué debe hacer el otro? ¿Qué debe hacer el sindicato? ¿Qué debe hacer la cofradía? Claro. ¿Y qué vas a hacer tú? ¿Qué vas a hacer tú? ¿Cómo te organizas? ¿Con quién te organizas? ¿Cómo echas el saber? ¿Cómo practicáis algo? ¿Cómo organizáis algo? Mira, el Ateneo está haciendo algo. El Ateneo está haciendo algo. ¿Qué estás haciendo tú? Ponte en marcha, organízate, crea la base social. Muchísimas gracias. Bien, falta conciencia andaluza. Bueno, quizás sí. En los años 70 había otra cosa que era conciencia de clase, por aquello de la quiebra de un tejido productivo, hablando de Andalucía, en Sevilla, un tejido productivo que puso al Partido Comunista y a las comisiones obreras on fire, como se dice ahora. Aquello, como todo el mundo, la industrialización se terminó con un cambio económico político a nivel global para entrar en el mundo de la financiarización de la economía, y cientos y millones en todo el mundo de obreros industriales se fueron a su casa, y hoy cuesta trabajo, no debería costar, pero cuesta trabajo realmente articular una conciencia de clase. Es un debate que tienen que los sindicatos preguntarse, y no vamos a entrar aquí en eso, pero hoy el trabajador y la conciencia de clases hay que buscarlo en otros trabajadores, pues mujeres, precarias, jóvenes, etcétera, etcétera, y no sé si hacemos bastante para dotarle de esa conciencia. Pero sí existe una conciencia de la exclusión, una conciencia del expolio, de la gente que va y se encuentra que el médico no está, que va al ambulatorio, resulta que está cerrado, que no tiene luz en el barrio, que no tiene... Esa conciencia sí existe. Por tanto, hay que, la palabra no me gusta, ¿no?, poner en valor esa conciencia que sustituya a la conciencia andalucista o de clase o silencio. Vale. Por tanto, ¿qué es difícil? Claro que es difícil, naturalmente, que es imposible. Hombre, si no nos movemos, claro que es imposible. Horacio, siempre con su precisión, iba a decir una palabra, su bisturí jesuítico, o bien sí, me va a pegar, que después traducido en un gran líder comunista, con esa precisión dice bisturí, ¿y tú qué vas a hacer? ¿Tú qué vas a hacer? Además de reclamar. Por tanto, yo estoy de acuerdo con él. ¿Hay algún tipo de teoría que sustente una alternativa? Bueno,
yo no soy, eso son cosas más bien de los jóvenes, ¿no? Pero el tema de construcción, de crecimiento, del decrecimiento a nivel de la juventud, ¿no? No hace falta crear tanto, generar tanto crecimiento económico. Hay gente que se cuestiona el PIB, el Producto Interior Bruto, como el producto, como el paradigma del bienestar. Luego hay otros muchos valores económicos y sociales que pueden sustituir perfectamente al Producto Interior Bruto para manifestar que es lo idóneo. Por tanto, pero ahí yo me ha cogido un poco. Pero sí quiero decir una cosa, ¿no? Andalucía está en un engranaje, digamos, que se le escapa y tal. Sí y no. ¿Por qué? ¿Y cuál es la teoría? ¿Cuál es la propuesta? Yo le diría, y lo tengo escrito por ahí, que más que España es un país plurinacional, España es un país pluricapitalista. Pluricapitalista. Porque ahí no es lo mismo el capitalismo vasco que el catalán, no digamos el madrileño, que desde hace 4 o 5 siglos está viviendo de los especuladores, desde que se hizo capital del reino, y hoy mucho más de que es una autonomía, con Ayuso y compañía. Son capitalismos diversos que funcionan de distinta manera. Por tanto, yo quizás no tenga opciones o alternativas a lo que pueda hacer o pueda ocurrir en Suecia, pero un capitalismo que es extractivo, que no es tan inclusivo como puede ser el catalán o el vasco. Por lo menos vamos a intentar que sea un poco menos extractivo, menos oligárquico, y nos acerquemos por lo menos a un modelo productivo algo más inclusivo, y para eso se necesita evidentemente la distribución del capital, el reparto del capital en todas sus modalidades. Esa es mi aportación teórica, lo he propuesto en algún papelito para que, bueno, como alternativa a lo que es España. Desde la Edad Media este es un país que está conducido por caminos diferentes al capitalismo. Y no es lo mismo el capitalismo castellano, de pequeños labradores, como reaccionarios todos, pero digamos una cierta relación de complicidad o de comunitarismo, si queréis, aunque sea reaccionario, no es lo mismo que el capitalismo de la mitad de España, con la reconquista que la hicieron las órdenes militares, o los nuestros de aquí, que lo hicieron los señores de la tierra, estuvieron en la frontera con Andalus, y que impuyeron a esta sociedad de un autoritarismo jerarquizado que todavía padecemos. Por tanto, mi aportación es esto, ¿no? Esto no es un plurinacional, son capitalismos diversos, que tienen su concomitancia, y como ocurre en todos los capitalismos, se pelean los unos por los otros, y nosotros hemos sido perjudicados, ya lo he contado antes, ¿no? Hicimos ser librecampistas y nos impusieron el proteccionismo, y nos impusieron el prohibicionismo. Bueno, y así estamos. Por lo menos que se sepa esto, ¿no? Que se sepa esto e intentar que lo que hoy es exclusivo, excluyente en manos de unos piratas, que nos están robando todos los días, ¿verdad, Sebastián? Nos están robando todos los días, están en manos de unos piratas que son malos, y buscar la manera que la gente se organice, y no solo en manifestaciones, que podemos ir a miles de manifestaciones, que eso les da igual, es una gota malaya, de tener una representación orgánica del pueblo organizado, llámenle como quieran, que es difícil, que es imposible, pues quizás, pero si no nos movemos, entonces sí que no haremos nada. Y con esto ya...